¿A qué nos referimos con silepsis? Por ejemplo, decir, está llegando la gente, corren muy rápido. Si se fijan, la gente está en singular, ¿no? Entonces, lo que correspondería es que dije, está llegando la gente, corre muy rápido, ¿no? La gente que corre muy rápido. Pero ha pasado al uso de decir, está llegando la gente y corren muy rápido. Ajá. Si se fijan, ahí hay en estricto sentido gramatical una falta de concordancia de número. Por esto que les digo, la gente está enunciado en singular y corren rápido está en plural. Ahí está una silepsis. Hay varias otras que voy a mencionar ahora. Están en el diccionario de Elena Beristain. Vamos a verlas, son muy habituales y ya ni siquiera pensamos en ellas, ¿no? Y son, les digo, en estricto sentido, son errores gramaticales, digamos, ¿no? Pero, pues, cuando pasan al lenguaje común ya no tienen potencial estético de figuras, de metábolas, pero se pueden activar como tales. Entonces, por ejemplo, la juventud acudirá, ellos proveerán. Ahí otra vez, la juventud está enunciado en singular, pero después dice, ellos proveerán, ahí está en plural. Después, su santidad está enfermo, ¿no? Su santidad es la manera reverencial en la que se dirige el catolicismo al Papa, ¿no? Su santidad está enfermo. Ahí estaría una falta de concordancia de género, ¿no? Porque santidad es femenino, pero dicen así y es aceptado, es de uso común. Su santidad está enfermo. Después, esta es bien común, la usamos todo el tiempo. Fulano llegará al día siguiente cuando estamos contando, ¿no? Estamos contando una historia y decimos, en esa mañana, Marta había ido a trabajar. Al día siguiente llegará corriendo y hoy está aquí, ¿no? En estricto sentido, tendríamos que decir que llegó porque es una acción pasada, pero lo usamos mucho al narrar el futuro, ¿se fijan? Ahí está esta otra silepsis. Otra, un gran número de personas llegaron, misma historia. Un gran número es singular, pero decimos luego llegaron. Ahí está esta otra. Luego, esta es más invisible, ¿no? Ustedes desean. En realidad, ustedes es segunda persona del plural y desean es tercera persona del plural, pero está en nuestro lenguaje, ¿se dan cuenta? Esos son todos, son faltas de concordancia de género, de número, de tiempo verbal, son faltas de concordancia gramaticales. Analizadas desde ese punto de vista serían todas errores y son cosas que utilizamos continuamente. Y el fenómeno que las genera se llama silepsis. En el caso de que nos ocupa del lenguaje incluyente e inclusivo, pues mucho de lo que se propone son silepsis. Si van a quedar en el lenguaje, ya lo veremos. Ya lo veremos, son propuestas y luego veremos cómo ocurre que la comunidad académica las incorpore. Luz Alicia, por favor. Por ejemplo, la primer fila está mal, ¿tendría que ser la primera fila o la primer fila? Eso la primera, pero se fijan que se usa mucho, ¿no? La primer fila se usa mucho, pero también en estricto sentido es una total silepsis, porque tendría que ser la primera. Así es, efectivamente. Ahí tenemos entonces esta. Berta Cecilia, por favor. Así, justo lo que ahorita preguntó Luz Alicia, siempre como que he pensado que es como redundante, por ejemplo, poner en femenino también primer, si ya el sustantivo es femenino, ¿no? O sea, como que a mí me parecía muy redundante decir la primera fila, la primera persona. Entonces sí, yo cometía mucho ese error. Sí, de masculinizar antes de un sustantivo femenino. Sí, y es bien interesante, Berta, porque ya se usa mucho, pero todavía hasta este momento se considera un error gramatical y siempre te lo van a corregir. ¿Sí? En las editoriales, en los periódicos, siempre te lo van a corregir porque en estricto sentido es una falta gramatical. Es una falta de concordancia, pero en el uso cotidiano lo usamos mucho, ¿no?
Y ya sería como, imagínense, eso sí que sería cansino, más que desdoblar el lenguaje, sería cansino estarle diciendo a todo, oye, cometiste silepsis, y eso es una, no opera así, por eso decimos, pues el lenguaje es de las comunidades lingüísticas, pero ocurre mucho, efectivamente. Carmen, por favor. Algo que siempre me ha llamado la atención, y es porque es como en todos idiomas, es la zona VIP. VIP es very important people, pero la zona VIP, eso sí ya de verdad me parece, no voy a decir una aberración, sino una, ¿cómo decir? Como un debraye, maestra. No es cierto, la zona VIP. Eso, de hecho, ocurre muchísimo en la publicidad y en la prensa. En la parte última de la sección de metataxas del libro del Grupo Mu, habla de los encabezados de prensa. Es bien fascinante, ¿no? Recordarán lo que ahí nos está diciendo, toda la retórica que hay en los encabezados de prensa y en la publicidad. Y este fenómeno puntualmente se llama tumesis. Esto que dices, Carmen. Sí, visto desde el punto de las reglas gramaticales al uso hace años, podría considerarse un error, pero pues pasa al uso y entonces va siendo instrumental. Estamos en ello, ¿no? Veremos de esto que queda. Muchas de estas cosas se pierden, ¿no? Y llegan a ser anacronismos muy rápido, pero pues solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto tenemos aquí en primer lugar, esta metábola de la clase de los metataxas, de las metataxas que opera por sustitución parcial, la silepsis, donde hay esta falta de concordancia gramatical que genera una expresión que al cabo normalmente pasa al uso común. Y el lenguaje incluyente podría quedar en esa casilla. Cuando afecta a la concordancia, que es muy frecuentemente. Entonces podríamos poner justamente en el famoso cuadrito al lenguaje incluyente aquí, en las metataxas. Aquí entraría, en esta parte entraría como una metataxa de, ahí está, metataxa de supresión parcial, de sustitución parcial, sustitución parcial. Ajá, la silepsis es eso. Tenemos otra que es muy usada también, muy usada, y que también en principio si no contribuye a la comprensión del texto, en materiales académicos se plantea como un error, siempre la van a ver como un error. Pero que se usa de manera expresiva cuando es intencional, que es el anacoluto. Bueno, vamos a irlas anotando. Acá tenemos la silepsis. Todo esto está en Beristain por si quieren a la hora del ejercicio tenerlo. Dice, acá Carmen dijo, entre las vanguardias está el futurismo y el futurismo es completamente machista. Sí, es hora de que concluya el culto a la mujer y amar a la máquina, a la velocidad de la guerra. De sí, bastante, tiene connotaciones muy fascistas, Marinetti, muy fascista. Sí, pues fue una de las vanguardias. Vean que en la postura política, el surrealismo tenía, pues como ya se dijo, no, querían destruir un montón de cosas. Por cierto, vimos una que era supresión de puntuación, ¿se acuerdan? Supresión de puntuación, sobre todo en los poemas. Nada más lo quiero recordar porque es importante. Esta fue una postura de Apollinaire, un poeta francés importantísimo, un clásico contemporáneo, y él quería derribar la puntuación y lo hizo. Y lo planteó y ahora es figura. Pero en su momento los gramáticos de su época lo querían fundir. Igual que a Mallarmé por plantear el verso libre. Ahora son estudiados y son venerados y están puestos en altares académicos, pero en su momento Mallarmé y Apollinaire fueron acusados de ser asquerosamente agramaticales y sus críticos decían que no sabían nada del lenguaje. Bueno, vamos entonces. Ahí está la silepsis y luego el anacoluto. El anacoluto consiste en plantear un enorme sujeto y nunca llegar al predicado.
y nunca llega al peligro. Acá dice Fátima, en la historia hubo muchas guerras, en la historia hubo muchas guerras. Ahí está. Debo llegar a casa a la brevedad, llegar a mi casa con la mayor brevedad. Tengo buena calificación a virtud de mi dedicación. Tengo buena calificación en virtud de mi dedicación. Ahí tenemos. ¿Estas de qué son ejemplo, Fátima? Las encontré como anacoluto, maestra. Exacto. Pero noten aquí, en la historia hubo muchas guerras, hubo muchas guerras. Sí, ahí le falta algo, ¿no? En la historia. Ajá. Y fíjense, debo llegar a casa a la brevedad, ya es aceptado. ¿Sí? Donde debo llegar a mi casa con la mayor brevedad. Decir a la brevedad ya es completamente aceptado, ¿se dan cuenta? Pero en su momento se consideró anacoluto. Pero vean, esta, como muchísimas figuras, tiene en principio cuando se genera esta cuestión de que se puede considerar un error, y todavía se consideran errores los que ahora voy a decir, pero también tienen potencial estético. Ajá. El tema es la intención. Bueno, en el caso de los anacolutos, con frecuencia ocurren, por ejemplo, en las canciones, ¿no? Hay un bolero muy famoso que a lo mejor sus papás, abuelitos, o a lo mejor que alguien oye el fonógrafo en casa lo podrá recordar. Gema, que dice, tú como piedra preciosa, como divina joya valiosa de verdad. Eso sería un sujeto, ¿no? Que sería tú como piedra preciosa, como divina joya valiosa de verdad, me encantas, ¿no? Pero ahí corta y luego va, si mis ojos no me mienten, tu belleza es sin igual. Bueno, ahí pasó a decir que le encanta, ¿no? Pero en realidad en la primera oración no la completó, es un enorme sujeto. Tú como piedra preciosa, como divina joya valiosa de verdad, es el sujeto y no pasa al predicado, ¿no? Pero en términos de lírica popular o de poesía, pues bueno, se hacen muchas cosas, pero un anacoluto que resulta una incorrección en un texto, por ejemplo, académico, es donde, pues sí, pasa eso, el sujeto nunca llega, perdón, el predicado nunca llega. Y puede haber un texto que diga, bueno, consecuencias de la revolución industrial. La revolución industrial fue un proceso sociohistórico de carácter económico, importantísimo, ¿no? Y ahí corta la frase. Y ya no dicen qué iban a decir de ese gran sujeto. Ese es un típico anacoluto y es incorrecto en un texto funcional, en un texto académico. Pero, pues bueno, como vemos, tiene expresividad en otros contextos. Acá Fátima nos pone otros anacolutos. El anantopódoton, maravilloso anantopódoton, que parece el nombre de un bicho, ¿no? Como muchas de las metábolas. Supresión de una parte de la frase. Ahí está. Ahí nos está clasificando más claramente estos anacolutos. El anapódoton, que es la repetición de una parte de la frase. Si los estudiantes reprueban el examen, lo reprueban, tendrán un recuperatorio. ¿Sí? Reprueban el examen, lo reprueban. Ahí se ve claramente que algo no está funcionando, ¿no? Ahí no está, algo pasa que no nos permite comprender qué está pasando. El tema con la corrección o la incorrección tiene mucho que ver con que haya confusión en el texto. Ajá. Por eso hablamos de la noción de pertinencia. En cambio, en una canción, pues puede generar un sonido bonito. Y a eso le gusta a quien está componiéndolo. Pero en un texto donde queremos que se comprenda la idea, un anacoluto es grave porque nos quedamos a medias. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, ahí está, el anacoluto. Esa es otra metábola de la clase de las metataxas que opera por sustitución parcial. Ajá, ahí está, anacoluto. Ustedes lo pueden ver también en Bernstein y en el libro del Grupo Mu. Ahí está, muy expresivos y muy pertinentes y atinados tus ejemplos, los ejemplos que nos compartes, Fátima, véanlos en el chat, están, acá se ve muy claramente en qué casos ya pasaron al uso común y en qué casos lo que generan es confusión. Mira, por ejemplo, que dice Marta, porque lo que va a pasar, es expresivo.
Y ahí pues sería impertinente decir, ay, qué mal, ahí lo que hiciste fue un anapódoton y es un anacoluto en términos de error. Ahí es un anapódoton, pero es expresivo. ¿Ven? Otra vez estamos en la noción de pertinencia. En todo caso, ahí tenemos dos metataxas de sustitución parcial, la silepsis y el anacoluto. Parcialmente se sustituyen unas cosas por otras, por un silencio en el segundo caso. Muy bien, vamos a quedarnos con estas dos para sustitución parcial y vamos a ver una completa, que es bien interesante porque también es muy expresiva y se llama quiasmo. El quiasmo es como una especie de simetría en cruz. Voy a darle el ejemplo que dice Beristain porque es muy, muy bonito. Vamos a ver este quiasmo que nos está proponiendo Elena Beristain acá. También se le llama retróecano o conmutación antimetabral, tiene muchos nombres, pero es cuando se cruzan términos para dar justamente una lógica expresiva. Por ejemplo, en que es un dicho popular, ni son todos los que están, ni están todos los que son. No, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Ahí hay una correspondencia entre ambos términos, pero se cruzan, hay un cruce de significados. Hay otro de Bernard Shaw, que también nos propone Beristain, que no dice, si no puedes lo que quieres, quiere lo que puedes. Y hasta hay por ahí una cumbia, ¿no? Que dice, quiere la que tienes si no tienes la que quieres. Por ahí también en la cultura popular está. Se llama quiasmo y como ustedes puedan ver, opera en la sintaxis de manera muy clara, ¿no? Están estos términos que se corresponden. Desde otro punto de vista también se le denomina antítesis, ¿no? Es lo que les digo, hay figuras que se pueden denominar de distintas maneras según cómo las argumentemos. Aquí nos quedamos con esta figura como una metataxa o metataxi, que es así, es cruce, no cruce, es una simetría en cruz en una expresión, en una oración. Y estos son los dos ejemplos. No son todos los que están, ni están todos los que son, y si no puedes lo que quieres, quiere lo que puedes. Están cruzados allí. Aquí están varios ejemplos que Fátima nos aporta otra vez, muy buenos. Cuando tenía hambre no tenía comida y ahora que tengo comida no tengo hambre. Buenísimo. Ni son todos los que están, ni están todos los que son, que es el del dicho popular. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país, que es del famoso discurso de Kennedy, el discurso de toma de posesión cuando llegó a la presidencia de su país. Ahí están muy claros y son muy expresivos, ¿no? Como pueden darse cuenta, están mucho en los dichos, ¿no? Están mucho, unos nacen con estrella y otros nacen estrellados y tal y cual. Bueno, el cruce hay una correspondencia entre las dos partes de estos enunciados largos, ¿no? A este cruce se le denomina quiasmo, o todos coludos o todos rabones, pero tiene más la lógica de arriba, de que los términos que están en un lado están en el otro y se cruzan, ¿no? Ahí la palabra todos lo refleja Alejandro, pero arriba los que pone Fátima están más claros porque está el elemento hambre y comida, y cuando tenía hambre no tenía comida, y ahora que tengo comida no tengo hambre, está hambre y comida en las dos partes, ¿no? Y pasa lo mismo con lo demás, país y poder, y abajo poder y país, ahí están, se cruzan. Esto se le llama quiasmo y es, pues sí, una metataxa, una metábola de la clase de las metataxas que opera por sustitución completa. Aquí por sustitución completa, porque hay una contraposición de significados ahí en la simetría del enunciado. Ahora vamos a ver rápidamente los de permutación. Hoy vamos a ver poquitos, como les digo. Maestra, nada más una interrupción. Sí. También existe el quiasma óptico. El quiasma óptico, ahí se entrecruzan los dos nervios, ¿verdad? Que vienen de los ojos y es equilibrado, o sea, son los mismos, por decirlo así, equiparando esto de las palabras, ¿no? Se encuentran, al cruzarse, se encuentran los mismos términos. Acá se encuentran, al cruzarse los
dos nervios, los nervios ópticos de cada ojo. Perdón. Y de hecho, la intervención de Marta nos permite recordar que hay esta cuestión interdisciplinaria. Hay innumerables metábolas cuyo nombre procede del campo médico, del campo biológico, de un montón de campos. No sería nada raro que esta palabra fuera un préstamo de la fisiología. No sería nada raro. Sería muy interesante hacer un trabajo sobre el paralelismo entre la retórica y el lenguaje de las ciencias naturales o de la biología o de la medicina. Sería muy interesante. Sí, por supuesto, y es toda una línea de investigación. De verdad que es muy, muy fascinante. Los filólogos están allí, pero metidísimos y metidísimas. Vean nada más lo que pasa con el lenguaje incluyente. Bueno, acabo de cometer evidentemente una suerte de silepsis. Vamos pues a los de permutación. Los de permutación están divertidos. Bueno, hay uno al menos que es divertido y que, bueno, pues, es el hiperbatón. Ya hablé de él cuando hablé de Yoda. Ahí está. Aquí está. Llegamos a la casilla donde cae la manera en que habla Yoda en la Guerra de las Galaxias. El hiperbatón, pues, es una metábola de la clase de las metataxias que opera por permutación inversa. Permutación inversa. Esta permutación inversa pues es muy evidente si pensamos en esto, en que es el cambio directo del orden de las oraciones. Aquí Fátima nos da más ejemplos. De verdes sauces hay una espesura. Lo lógico sería, hay una espesura de verdes sauces. Este es de Garcilaso de la Vega. Qué buen ejemplo, porque ahorita vamos a decir algo del hiperbatón. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Estas son unas rimas tan conocidas del gran Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Dónde sería el orden natural? El arpa se veía silenciosa y cubierta de polvo en el ángulo oscuro del salón, tal vez olvidada de su dueña. Es decir, el orden natural se altera. ¿Por qué son tan buenos los ejemplos que propone aquí Fátima? Porque en poesía son legión. Se usa mucho el hiperbatón. ¿Para qué? Para conseguir la métrica y la rima. Por eso, y fíjense en una cosa que es muy notable. A veces en el lenguaje en prosa, por escrito, por ejemplo, hay ciertos textos que nos parecen como antiguos, como pasados de moda, como un poco impostados, ¿no? Porque usan esas expresiones. Por ejemplo, en lugar de decir en un texto, por ejemplo, digamos, esta mañana hacía calor. Calor así esta mañana suena como raro, como anacrónico. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta poesía rimada y medida, aunque vemos que está en las canciones, pues, pero en el uso cotidiano ya no, y en la poesía contemporánea lo que priva es el verso libre. Entonces, ya no suena raro, porque eran mucho más habituales estos hiperbatos, ese es el plural de hiperbatón, hiperbatos, estos hiperbatos eran muy habituales cuando abundaba la poesía rimada y medida, porque se permeaban al lenguaje cotidiano, pero se usan muchísimo en poesía rimada y medida para conseguir efectos de sonido que ajusten la rima y que ajuste el metro. Esos ejemplos de Fátima nos lo ponen muy en evidencia. Y usar hiperbatón ahora, pues consideras, digamos, un uso paródico, ¿no? O cierto, conseguir, pues sí, cierto efecto, como en el caso de Yoda, quienes construyeron el personaje de la Guerra de las Galaxias, pues consideraron que se iba a oír como solemne y sabio, ¿no? Porque suena antiguo. Por esta razón, es una razón histórica de la evolución del lenguaje. Entonces, hiperbatón consiste en esto, cambiar el orden natural de la oración de manera muy evidente, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo que nos pone Carmen, rúbricas del Abril tus mejillas, cátedras de Amayo estudiosas. Claro, sí, tus mejillas, diría, son rúbricas de Abril y dan
por estudiosas dan cátedras a Mayo, le dan lecciones, ¿no? Sí, vean que en la mayoría de la poesía rimada y medida, el hiperbatón está, pero completamente, es muy, muy frecuente. Y pues, para recordar esta figura, recuerden a Yoda. Ahí está. Ese es el hiperbatón y es de permutación inversa. De permutación inversa. Muy bien, ahí tenemos entonces estas figuras. Hay otra que es la tumesis. Vamos a ponerla, tumesis, la mencioné hace rato, tiene un nombre rarito, y vamos a ver qué ejemplos nos da Beristain, que es cómo insertar algo en el orden de la oración. Vamos a ver, por aquí la tenemos los ejemplos que nos da Elena Beristain en su famoso diccionario. Aquí está, aquí lo tenía marcado, pues se cayó la banderita. Enseguida se los digo. No, está en inversión. A ver, vamos a ver. No le encuentro. Bueno. Vamos a ver, está en el hiperbatón. Si no, la saltamos porque no es también tan habitual. Yo le dejé aquí unos ejemplos, maestro. ¡Ay, aquí está! Muchas gracias, Fátima. Siempre eres un gran apoyo. Esto es. Ajá. Observen, la tumesis es cuando se inserta en medio del enunciado algo, ¿no? Por ejemplo, acá en dos palabras, impresionante. ¿Dónde ubicas la tumesis ahí? Bueno, sería como en esta división, ¿no? Que al dividirla ¿Sí? Se forma la tumesis. Así es. Y en donde sí agregan, bueno, es que está un poco grosera. Bueno, esa es la tercera. En la siguiente, no, elegante, habláismente. Bueno, ahí se está agregando habláis. Entre sí. Elegante y mente. Así es, elegante, habláis mente. Hay muchas en lenguaje soez, expresivo, y me imagino cuál tenías en mente, lo de ultimadamente, y se introduce la palabra madres, ¿no? No, bueno, lo que sigue ahí abajito de lo que puse, no es que está en inglés, sí. Que lo sacaron de Forrest Gump, dividieron la palabra Vietnam y le pusieron ahí fucking. Así es. Viet fucking now. Así es. Y ahí se ve muy clarito en una palabra, ahí en este sentido, esa tumesis aparecería como metaplasmo porque afecta a la palabra, pero cuando se pone en una oración es definitivamente metataxa. Por ejemplo, las oraciones incidentales, ¿no? Que gramaticalmente se pueden articular y argumentar de otra manera, cuando se ven desde este punto de vista se llaman tumesis, y es, por ejemplo, vengo muy rápido, ay, qué cansado estoy, corriendo, ¿no? O esto se usaba mucho también antiguamente, oh, yo que tanto la quiero, ay de mí, por ella muero, ¿no? Se introduce algo dentro del enunciado, porque en el caso de elegante habláis mente, sería un metaplasmo, pero también operaría como tumesis. El chiste es que la tumesis es meter algo dentro del enunciado. Puede ser una frase aclaratoria, pero breve, ¿ok? Breve. Ahí está, Luz Alicia nos pone uno muy bien. Fátima nos muestras universalmente, ese sí, sería metaplasmo, pero acá como metataxis, él vendrá antes, me lo dijo Pablo, de lo esperado. Ahí está. Se mete una frase aclaratoria, puede ser entre guiones o entre comas. Esa es una tumesis en modalidad de metataxa, cuando afecta la sintaxis del enunciado. Ahí está. Ahora vamos a ver esta que es la inversión. Veamos acá. Maestra, ¿verdad que esto es bien difícil? Porque yo lo veo bien difícil y yo ya no sé si es mi percepción, pero a mí se me hace bien difícil todo esto. Gracias. Bueno, por los nombres, ¿no? Son los nombres que, como les digo, cuando hablamos del anantopódoton y ananapódoton, parece un bicho de varias patas, ¿no? Son los nombres, por eso nos vamos a quedar con estas. Ajá,
con estas. El hiperbatón es permutación inversa, ¿no? Se cambia el orden. Pero si de pronto, como en el poema de Becker, hay muchos cambios, en el de Becker se ve muchas modificaciones que hace. Ahí sería una inversión indistinta, porque es para todos lados, ¿no? Pero cuando es nada más en una oración, pues es inversa, cuando nada más se cambia el orden de la oración. Y la tumesis, con esa nos vamos a quedar. Ajá, aquí tenemos, era del año la estación Florida, pues otra vez tenemos este bonito hiperbato, ¿no? Era la estación Florida del año. Adiós rogando y con el mazo dando, pues sí. Y qué bueno que pones esta. Rogando a Dios, ajá, rogando a Dios y dando con el mazo, ¿no? Ninguno no debe usar ni querer de mujeres amor. Ese está muy bueno, que es el famoso corbacho, ¿no? Que es ninguno debe usar ni querer amor de mujeres. Ajá. Y coincido con Luz al decir que Marta lo hace todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos sabemos los nombres. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. No nos sabemos los nombres. Bueno, ya no sabemos algunos más. No sabemos algunos más. Con esa modesta intención hacemos esto. Entonces, vámonos al ejercicio, que ya son las 10:30, y vamos a dar, no importa que sea poquito, porque no quiero que los dejen de usar. Al fin que son pocas, se dio esta situación virtuosa en que la discusión bien pertinente sobre el lenguaje inclusivo o incluyente estuvo en la clase donde había poquitas, y solo son estas. Entonces, vámonos al ejercicio y vamos a regresar a las 11:15. Ajá. A las 11. Sí, Carmen, por favor. Maestra, disculpe, me salí porque todo el internet, el infinitum falló en esta casa, en todas partes, y ya no vi qué es lo que escribió usted en el chat, y cuando te saca, pues ya no sabes qué es lo que escribió en el chat. Le suplico, le ruego encarecidamente, por favor, que si eres tan amable de ponerme de nuevo. Bueno, sí, Carmen, con mucho gusto. De hecho, Fátima, podrías apoyarnos porque fue Fátima quien siempre bien oportuna nos pone ejemplos y ella puso los ejemplos. Si los puedes pegar otra vez sería de mucha utilidad para que Carmen los vea y los refrescas. Yo tengo todos los ejemplos porque los puse en Word. Nada más quisiera saber cómo se llama el ejercicio y qué vamos a hacer. Muy bien, entonces no hay problema. Es lo mismo de siempre, Carmen. Vamos a hablar del tema de hoy. Bueno, quedó claro cuál fue el tema de hoy, ¿no? Y vamos a utilizar las más figuras que podemos de las que vimos. Las voy a anotar. Es silepsis, es anacoluto. En anacoluto se usa mucho, pues poniendo nada más enunciados sin el predicado. Entonces, esa es su sugerencia, ¿no? Si usan poesía, les va a servir mucho. Luego tenemos el quiasmo y, por último, tenemos el hiperbatón y la tmesis. Son poquitas para hoy. ¿La inversión sí la vamos a agregar o no? Sí. Que fue la última, ¿no? Hiperbatón, tmesis, sí. Mesis e inversión. Estoy buscando los ejemplos acá de inversión, pero es una modalidad de hiperbatón, en donde, a ver, tendrás por ahí, ya que estás sacando tus ejemplos de otros lados, mientras busco ejemplos de inversión, porque en las ahorita pongo unas que hay acá. Me voy a la de hiperbatón, es que se le cayeron. Es que, como dice usted, bueno, son muy de hiperbatón, entonces. Es una modalidad. Aquí arrojan unos, pero. Ahorita se los digo. Aquí está. Aquí está. Ajá. También acá le dejó unos en el tablón, bueno, en el chat. Sí. Ahí está. Como soy del campo, aquí me zampo. Túnicas crujen y alas embolina. Rubias velas se inscriben al sur claro. Ajá. Ok. Noten el tema de... ajá. Acá la inversión, digamos que es una modalidad de hiperbatón más especializada. Ajá, porque lo que se invierte no es solamente el orden de las oraciones, sino que en la lógica de las acciones sería otro el orden también. Ajá, muy bien. A ver, sí, por favor, Luz Alicia.
Es que ya me confundí. Hoy es metataxas en vez de metaplasmas. Confundiste porque yo creo que, bueno, pasó que cuando Fátima nos dio algunos ejemplos de tumesis, es que la tumesis, que es meter algo, puede generar también metaplasmo cuando solo opera en la palabra. Por ejemplo, en ultimadamente, o en el de absolutely, ahí se genera en la palabra nada más, ese sería tumesis, pero aparecería como metaplasmo. Para que sea metataxa debe operar en la oración. Ese es el tema, ¿no? Lo que define a la metataxa es que opera en el enunciado, pues. Ahí está. Aquí está, dice tumesis, aquí está, encabalgamiento léxico, es una figura retórica que consiste en fragmentar una palabra, introduciendo en el medio o también al mediar una pausa métrica que lo separa. En el caso de que se trate de esta última posibilidad, es un encabalgamiento extremo. La timesis proviene del griego, no lo sé leer en griego, que significa corte, separación o parte. Es propia de la retórica grecolatina. Efectivamente, y una vez más les digo, el procedimiento es ese, es la timesis, pero cuando afecta a la pura palabra es metaplasmo. Cuando afecta a la oración, entonces es metataxa. Pasa con muchas figuras, cambian de casilla según donde afecten. Por eso es que el grupo MU propone las clases o dominios y las operaciones. La operación acá es eso, cortar algo y meter algo en medio. Bien, vamos pues. Entonces, necesito ver en el hiperbatón, la inversión. Bueno, acá incluso en la entrada de hiperbatón aparece la tumesis como una permutación indistinta. Y no tengo acá ejemplos que ponga específicos de inversión. Bueno, lo aclaramos la próxima porque... Maestra, bueno, acá nada más esos ejemplos que yo le puse de inversión son los que me aparecen, pero igual y sirve como un plus poner eso que está ahí. Muchísimas gracias, Fátima. Vamos a verlo. Muy buena aportación, mucho apoyo, realmente. Gracias, Fátima. Dice, la inversión o anástrofe es una figura retórico-literaria que consiste en una inversión en el orden de varias de las palabras que se encuentran sucesivas en una misma oración. Respetar debes y respeto quieres. Son de dicción, sí, es una figura retórica relacionada con el hiperbatón. Está relacionada, pero hay más términos desordenados, digamos, ¿no? En un hiperbatón nada más es cambiar, digamos, el sujeto por el predicado, como esto. Estoy llegando a clase llegando estoy. Nada más se cambia el sujeto con el predicado. En la tumesis hay más inversiones y se van para varios lados, por eso es indistinta. En la hiperbatón es inversa, es permutación inversa, pero la tumesis es permutación indistinta, porque varias palabras cambian de lugar. ¿Sí se dan cuenta? Respetar debes, si respeto quieres. Si quieres respeto, debes respetar y cambiar. Hubo más cambios, pues. Hay más permutaciones. En el caso del hiperbatón es simplemente cambiar el orden del sujeto y del predicado. En la tumesis hay más cambios al interior incluso del sujeto y del predicado. Hay más y son indistintos. Muy bien, ahí está. Y aquí cambiar el orden lógico. Aquí está. Las golondrinas vendrán a colgar sus nidos en tu balcón. Ahí está. La tumesis es una variable más extrema del hiperbatón. Y genera otras cosas. Vamos a ver cosas del absurdo, que es una manera de usar el lenguaje muy divertida cuando lleguemos a metalogismos. Bueno, con estos tenemos, ¿no? Ahí está en la lista. Silepsis, anacoluto, quiasmo, hiperbatón, tumesis e inversión. Son 6 figuras. 6 figuras. Entonces, pues comenten los temas de hoy. En el ejercicio regresamos a las 11:15. Cierro micro, cierro cámara y pues manos a la obra. ¿Cómo se va a llamar el ejercicio, profesor? Se llama Metataxas 2. Es el 9 y se llama Metataxas 2. Lo anoto. Muy bien, pues bueno, comencemos. Aquí lo estoy anotando ahorita.